Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y ahora haciendo un video de una de las preguntas que me hicieron. La pregunta fue: ¿cómo detectar neutro y retorno en una lámpara cuando no se respetan por la ley de electricidad los colores? ¿Sí? Recuerdan que yo vivo en Argentina y yo les dije que acá el retorno de la lámpara es blanco, se usa cable blanco. Para el neutro se usa celeste o azul, y para la fase se usa rojo, marrón o negro. Entonces cuando uno hace la instalación correctamente, entonces por los mismos colores uno se da cuenta qué función cumple cada cable. Y acá tenemos el esquema de la pregunta que se nos hizo: ¿cómo detectar neutro y retorno en la lámpara cuando los colores de los cables no se respetaron según la ley de electricidad? Que son los dos cables del mismo color o son de diferentes colores, pero no respetando las normas. Entonces lo hacemos de esta forma. Nosotros tenemos acá la llave que enciende y apaga la luz. Tenemos, en la llave viene la fase y el retorno que va a la lámpara. Cuando yo acciono la llave, la fase le pasa tensión al retorno, se lo lleva a la lámpara y la enciende. Cuando yo apago, se interrumpe la tensión, le quita tensión al retorno, por eso la lámpara apaga. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta cuál es el retorno arriba y el neutro? Muy simple. Cuando nosotros conectamos la lámpara, el portalámpara a la instalación eléctrica, lo unimos con los cables que vienen de la caja, de la línea principal, al portalámpara, tanto sea el retorno como el neutro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos tensión a la casa. Estamos sin corriente para hacer esto ahora. Quitamos los protectores. Y una vez que quitamos los protectores, volvemos a dar tensión a la casa, ¿sí? Esto es un buscador de tensión o buscapolo, como se le llama. Cuando nosotros tenemos tensión, a ver si se aprecia ahí, se prende una lucecita. Acá. Una lucecita. Si se aprecia. Entonces vamos arriba en el cielo raso o en el techo donde está la lámpara, ¿sí? Accionamos la llave, ¿sí? Tenemos la luz prendida y buscamos en los dos cables que están acá cuál es el retorno. Si por ahí nosotros logramos tocar el neutro, la luz no prende del buscador de tensión, no prende. Pero si nosotros tocamos este y prende, es porque este tiene tensión. Entonces nos damos cuenta que este es el neutro y este es el retorno. Y si hay alguna duda, en este que nos da tensión, apagamos, bajamos, apagamos la lámpara y volvemos a tocar el mismo cable que tiene tensión. Si no tiene tensión, es porque quiere decir que la llave lo cortó. Entonces significa que este es el retorno y este es el neutro. El neutro nunca va a prender. A veces, cuando hay mucha tensión, muchas veces como que tiende a prender. Pero ¿cómo nos damos cuenta entonces cuál es el retorno? Porque vamos a la llave, la prendemos y la apagamos, ¿sí? Si este cable no dio tensión, apagamos la llave, volvemos a tocar y si no tiene tensión es porque quiere decir que la corriente no está más. Este es el retorno, porque el retorno con la llave se le da y se le quita tensión. Bueno, espero que les haya servido el video. Dame un like, suscríbete, déjame algún comentario o alguna pregunta de algún trabajo que querés que te explique y te lo estaré haciendo. Hasta la próxima.